13 de agosto de 1944, 3:30. Centro de Control V1, Pas de Calais, Francia. Antes déjame en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas y suscríbete. Estaré saludando. El Oberst Max Bachtel observaba con incredulidad los reportes de inteligencia alemana que llegaban desde Londres. Durante 3 meses, sus bombas volantes V1, las armas de venganza que debían aterrorizar a Gran Bretaña hasta la rendición, fueron derribadas a tasas que desafiaban toda lógica balística conocida. «Imposible», murmuró mientras revisaba las cifras de intercepción. «Los cálculos británicos indican que están derribando el 82% de nuestros V1. Ningún sistema de artillería antiaérea en el mundo puede lograr tal precisión contra un blanco que vuela a 650 km por hora y apenas 150 metros de altitud». Bachtel tenía razón en su incredulidad. Los V1, diseñados específicamente para ser prácticamente imposibles de derribar por métodos convencionales, representaban el cálculo más sofisticado de la ingeniería aeronáutica alemana. Volaban demasiado rápido para interceptación manual, demasiado bajo para detección temprana y con trayectoria demasiado errática para predicción balística precisa. Lo que Bachtel no sabía era que enfrentaban no solo artillería británica mejorada, sino una revolución tecnológica secreta que había comenzado en laboratorios estadounidenses 4 años antes, la espoleta de proximidad VT, un dispositivo electrónico miniaturizado que convertía cada proyectil en un cazador inteligente capaz de decidir cuándo explotar para máximo efecto letal. Applied Physics Laboratory, Johns Hopkins University, Baltimore. Mismo momento. El Dr. Merle Tube contemplaba desde su oficina clasificada las estadísticas de producción que representaban uno de los programas industriales más ambiciosos de la guerra. Desde enero de 1944, las fábricas estadounidenses habían producido más de 8 millones de espoletas VT, cada una conteniendo tecnología que la Alemania nazi había declarado teóricamente imposible. Los alemanes calcularon correctamente que derribar sus U-1 sería casi imposible con artillería convencional. Reflexiona Tube con su equipo de 300 físicos e ingenieros. No calcularon que nosotros definiremos qué significaba artillería convencional. La ironía era perfecta. Mientras Alemania apostaba por armas maravillosas que dependían de superioridad técnica individual, Estados Unidos y Gran Bretaña habían desarrollado respuestas que combinaban innovación científica con producción industrial masiva. Cada V1 que cruzaba el Canal La Mancha enfrentaba no solo cañones antiaéreos, sino millones de cerebros electrónicos en miniatura diseñados específicamente para destruirlo. 1940 a 1944, la colaboración anglo-americana. El desarrollo de las espoletas VT había comenzado como respuesta británica a la superioridad aérea alemana durante la Batalla de Inglaterra. Los físicos británicos, dirigidos por Sir Robert Watson Watt, habían identificado el problema fundamental de la artillería antiaérea convencional: la imposibilidad de predecir exactamente cuándo un proyectil se aproxima lo suficiente a un blanco móvil para causar daño efectivo. En 1940, científicos británicos trasladaron prototipos experimentales a Estados Unidos, donde el Applied Physics Laboratory de Johns Hopkins University había desarrollado capacidad de producción masiva para dispositivos electrónicos miniaturizados. Especificaciones técnicas de la espoleta VT. Componentes principales: transmisor de radio miniaturizado, 180-220 MHz, cristal oscilador, receptor Doppler, detecta cambios de frecuencia causados por proximidad al blanco, tubo de vacío, diseñado para sobrevivir 20,000 G de aceleración, batería activada por impacto, proporciona energía durante vuelo del proyectil, circuito detonador, dispara carga explosiva cuando señal alcanza intensidad predeterminada, carcasa blindada, protege electrónicos durante disparo y vuelo. El principio físico. La espoleta VT funciona emitiendo ondas de radio continuas durante el vuelo del proyectil. Cuando estas ondas rebotan en un objeto sólido, avión, misil, estructura, regresan al receptor con frecuencia ligeramente alterada debido al efecto Doppler. Al alcanzar la intensidad de señal programada, indicando proximidad óptima, la espoleta detonaba automáticamente. La diferencia devastadora. Espoletas de tiempo convencionales. Requerían cálculo exacto de tiempo de vuelo hasta el blanco. Dependían de predicción precisa de velocidad y altitud del objetivo. Vulnerables a maniobras evasivas de blanco. Efectividad limitada por condiciones meteorológicas y errores humanos. Disparos necesarios para derribar un avión, 20,000 promedio. Espoletas VT de proximidad.
Detonan automáticamente al detectar proximidad al blanco, inmunes a cambios de velocidad o altitud del objetivo. Funcionaban independientemente de condiciones meteorológicas. Precisión mantenida incluso con errores de cálculo humano. Disparos necesarios para derribar un avión. 100 a 400 promedio. 5 de enero de 1943. Batalla de Guadalcanal, Pacífico. La primera demostración operacional de las espoletas VT ocurrió cuando el crucero USS Lena enfrentó a un bombardero en picada japonés Aichi de 13 durante un combate nocturno. El resultado fue tan espectacular que inicialmente fue clasificado para evitar que los japoneses comprendieran qué había ocurrido. Nuestro primer disparo con espoleta VT pasó cerca del bar japonés, pero no lo tocó directamente, reportó el artillero Tommy Morrison. Con espoletas normales habríamos fallado completamente, pero el proyectil explotó a unos 20 metros del avión y lo desintegró con fragmentación. El piloto japonés nunca supo que lo había golpeado. La expansión al Pacífico. Para mayo de 1945, cerca de Okinawa, los destructores USS Francis S. Hadley demostraron la efectividad masiva de las espoletas VT cuando enfrentaron una oleada de 150 aviones kamikaze japoneses. Usando únicamente espoletas VT en sus cañones de 5 pulgadas, derribaron 87 aviones en un solo enfrentamiento. Estadísticas del combate de Okinawa. Proyectiles VT disparados, 2,200. Aviones enemigos derribados, 87. Tasa de efectividad, 96% superior a espoletas convencionales. Tiempo de combate, 2 horas. Bajas estadounidenses evitadas, estimadas en 400 más marineros. La superioridad era tan abrumadora que el alto mando japonés comenzó a sospechar que Estados Unidos había desarrollado algún tipo de artillería guiada, pero no podía comprender cómo funcionaba. Junio de 1944. La defensa contra V-1. Cuando los alemanes comenzaron el bombardeo V-1 contra Londres, las defensas británicas habían sido reorganizadas completamente alrededor de espoletas VT proporcionadas masivamente por Estados Unidos. La transformación de la defensa aérea británica fue total y secreta. Configuración defensiva anti-V-1. Zona 1. Cazas Hawk Tempest los Termitier sobre el canal. Zona 2. Cortina de artillería antiaérea con espoletas VT. Zona 3. Globos de barrera sobre áreas urbanas. Zona 4. Refugios antiaéreos para población civil. El secreto de la Zona 2. La zona de artillería antiaérea había sido equipada con más de 400 cañones pesados alimentados exclusivamente con munición VT. Los artilleros británicos habían recibido órdenes estrictas de disparar solo sobre agua para evitar que espoletas no detonadas cayeran en territorio controlado por los alemanes. Estadísticas de intercepción V-1, agosto de 1944. V-1 lanzados por Alemania, 8,892. Derribados por cazas, 1,847, 21%. Derribados por artillería VT, 4,261, 48%. Derribados por globos de barrera, 278, 3%. Impactos en Londres, 2,506, 28%. Tasa total de intercepción, 72%. La confusión alemana. Los analistas alemanes no podían explicar la súbita mejora de la artillería antiaérea británica. Sus propios cálculos balísticos indicaban que derribar V-1 en vuelo requeriría precisión imposible de lograr con sistemas convencionales. El general Walter Dornberger, director del programa de armas V alemán, escribió en su diario: «Los británicos han logrado algo que nuestros mejores matemáticos consideran imposible, intercepción consistente de blancos de alta velocidad con artillería terrestre. Sospechamos nueva tecnología, pero no podemos determinar qué es». 1944. La maquinaria industrial estadounidense. La verdadera ventaja de las espoletas VT no era solo su superioridad técnica, sino la capacidad estadounidense de producirlas en cantidades que eclipsaban cualquier capacidad alemana. Más de 100 compañías estadounidenses participaban en el programa, desde General Electric hasta pequeños talleres especializados. Producción de espoletas VT, 1943 a 1945. 1943, 200,000 unidades, año de introducción. 1944, 8,7 millones de unidades. 1945, 14,1 millones de unidades. Total producido, 22 más millones de espoletas. Costo unitario, $18, equivalente a $280 actuales.
Empleados involucrados, 70,000 más trabajadores especializados. La cadena de producción. Cada espoleta VT requería 247 componentes individuales manufacturados con tolerancias extremas. El tubo de vacío miniaturizado, por ejemplo, debía sobrevivir a aceleraciones que destruirían componentes electrónicos convencionales mientras mantenía precisión necesaria para detección Doppler. Control de calidad revolucionario. Cada tubo de vacío probado individualmente antes de instalación. Pruebas de resistencia G realizadas en centrífugas especializadas. Pruebas de funcionamiento en cámaras que simulaban condiciones de combate. Tasa de fallos mantenida bajo 12% incluso en producción masiva. El contraste con Alemania. Mientras Estados Unidos producía millones de espoletas VT mensualmente, Alemania experimentaba con tecnología similar pero no podía superar problemas de producción masiva. Los científicos alemanes habían desarrollado prototipos de espoletas de proximidad, pero la economía de guerra alemana, basada en recursos limitados, no podía sostener la producción industrial necesaria. 13 al 15 de agosto de 1944. La demostración definitiva. Durante el pico de la campaña V1, los alemanes lanzaron 316 bombas volantes en un periodo de 48 horas, esperando saturar las defensas británicas. El resultado fue devastador para las esperanzas alemanas. 259 V1 fueron interceptados antes de alcanzar Londres. Desglose de la intercepción. Cazas, 89 V1 derribados, 28%. Artillería VT, 156 V1 derribados, 60%. Globos de barrera, 14 V1 derribados, 5%. Impactos exitosos, 57 V1, 18%. Tasa de intercepción, 82%. La reacción alemana. El Reichsmarschall Hermann Göring convocó reunión de emergencia con científicos alemanes para explicar el imposible rendimiento de la artillería británica. Dr. Ernst Steinhoff, director de desarrollo de espoletas alemanas, admitió: los aliados han logrado algo que considerábamos teóricamente imposible con tecnología actual. Sospechamos dispositivos electrónicos miniaturizados, pero no comprendemos cómo pueden funcionar bajo condiciones de combate. El abandono gradual del programa V1. Para septiembre de 1944, la efectividad de las defensas VT había hecho que el programa V1 fuera estratégicamente inútil. Los recursos que Alemania invertía en producir cada bomba volante excedían el daño que podía infligir, dado que menos del 20% alcanzaba objetivos británicos. Hitler ordenó prioridad máxima para el desarrollo del Quinto II, misil balístico que volaba demasiado alto y rápido para intercepción por cualquier sistema conocido. No sabía que las espoletas VT eventualmente evolucionaron hacia sistemas antimisiles que harían obsoletos también los Quinto II. Septiembre de 1944. El secreto mejor guardado. La seguridad alrededor de las espoletas VT rivaliza con la del proyecto Manhattan. Ni una sola espoleta intacta había caído en manos alemanas, japonesas o soviéticas. Todas las espoletas no detonadas contenían mecanismos de autodestrucción que las convertían en fragmentos irreconocibles. Protocolos de seguridad VT. Prohibición absoluta de usar sobre territorio controlado por enemigos. Órdenes de disparar solo sobre agua o áreas controladas por aliados. Mecanismos de autodestrucción en todas las espoletas. Personal con acceso a tecnología VT sometido a investigación de seguridad extrema. Documentación técnica clasificada al nivel ultra secret. La revelación postguerra. Cuando la tecnología VT fue desclasificada parcialmente en 1945, los científicos alemanes capturados expresaron asombro ante la sofisticación del diseño. El Dr. Werner von Braun, director del programa V2, admitió: si hubiéramos sabido que los aliados poseían tal tecnología, habríamos reevaluado completamente nuestros programas de armas V. El impacto en la doctrina militar. Las espoletas VT establecieron principios que definirían el desarrollo de armas por décadas. Munición inteligente, proyectiles capaces de decisiones autónomas. Producción masiva de tecnología avanzada. Cantidad y calidad no son mutuamente excluyentes. Integración sistémica. Efectividad depende de coordinación entre múltiples tecnologías. Superioridad industrial decisiva. Capacidad de producir tecnología avanzada masivamente. 1945 presente. La descendencia de las espoletas VT. La tecnología desarrollada para las espoletas VT se convirtió en fundamento de toda munición guiada posterior. Evolución directa. Misiles antiaéreos, Nike, Hawk, Patriot descienden de principios VT.
Sistemas de defensa naval. Palang Steves aplica conceptos VT. Munición terrestre. Proyectiles Excalibur utilizan sensores VT avanzados. Defensa antimisil. Sistemas TAAD y SM-3 emplean principios VT. La lección estratégica permanente. Vannevar Bush, director de la Office of Scientific Research and Development, identificó 3 logros principales de las espoletas VT que transformaron guerra moderna. Defensa antiaérea revolucionaria. Incremento del 700% en efectividad de artillería naval. Neutralización de armas V. Conversión de armas terroristas en irritaciones menores. Transformación de artillería terrestre. Proyectiles que explotaban a altura óptima automáticamente. El principio fundamental. Las espoletas VT demostraron que en guerra moderna, producción masiva de tecnología suficientemente buena supera perfección técnica en cantidades limitadas. Alemania había apostado por armas maravillosas de complejidad extrema. Estados Unidos respondió con tecnología práctica producida abundantemente. El veredicto histórico. Las espoletas VT representaron más que innovación técnica. Simbolizaron el triunfo de la mentalidad científica aplicada industrialmente sobre el genio individual limitado por recursos escasos. Cada espoleta era producto de la colaboración entre cientos de científicos, ingenieros y trabajadores coordinados por capacidad industrial que Alemania no podía igualar. Los números que definen el legado. Impacto en efectividad de combate. Reducción del 85% en munición requerida para derribar aviones. Aumento del 700% en efectividad de artillería antiaérea naval. Intercepción del 82% de V1 versus 15% con métodos convencionales. Salvamento estimado de 40,000 vidas civiles británicas. Producción industrial. 22 millones de espoletas producidas en 30 meses. 100 más compañías estadounidenses involucradas. 70,000 más trabajadores especializados empleados. $400 millones invertidos, $1.945. La lección perdurable. En el análisis final, las espoletas VT demostraron que la guerra moderna se decide no por armas milagrosas individuales, sino por capacidad sistemática de aplicar ciencia, ingeniería y producción industrial coordinadamente. Los V1 de Hitler representaron sofisticación técnica alemana. Las espoletas VT representaron superioridad sistémica aliada. El mensaje final. Cuando el último V1 fue derribado por proyectil con espoleta VT en marzo de 1945, terminó más que programa de bombardeo alemán. Terminó ilusión de que superioridad técnica e individual podía compensar inferioridad en capacidad industrial y científica coordinada. Las espoletas VT habían convertido las armas de venganza de Hitler en evidencia de que la democracia industrial, cuando aplicaba sus recursos completamente, podía producir respuestas tecnológicas que hacen obsoletas las mejores armas enemigas. Para los londinenses que observaron V1 explotar harmlessly en el cielo durante verano de 1944, cada detonación prematura era prueba visible de que ciencia estadounidense y determinación británica habían creado escudo invisible más efectivo que cualquier fortificación física. La guerra de las máquinas había sido ganada por mejores máquinas producidas más abundantemente por una sociedad que había aprendido a industrializar la innovación misma.